tema de hoy es imágenes de diafragma, anatomía y función, ¿sí? Debemos de mencionar que el diafragma va a llegar a ser una barrera física que separa tanto el tórax del abdomen y pues constituye el principal músculo de la ventilación. Entonces vamos a hablar de lo que viene a ser la embriología, ¿no? Debemos de tener en cuenta que el diafragma se desarrolla entre la 4ª y 12ª semana de embriogénesis y va a estar compuesta por 4 componentes. Tenemos el septo o tabique transverso, vamos a tener la pared del cuerpo muscular y tenemos ambos pliegues pleuroperitoneales y el mesenterio esofágico, ¿no? Entonces, en cuanto al septo transverso o tabique transverso, este se va a llegar a convertir en el tendón central del diafragma. Y algo también que mencionar es que este se va a encontrar anteriormente. Pero, ¿qué es lo que pasa si este septo transverso no se fusiona con la pared lateral del cuerpo? Pues ocasionaría una hernia denominada hernia anterior o foramen o hernia de Morgagni, ¿no? Que representa el 10% de los casos de hernias diafragmáticas congénitas. Entonces, este septo transverso lateralmente se va a llegar a fusionar con lo que viene a ser la pared muscular y posteriormente se fusiona con el mesenterio esofágico y con lo que vienen a ser los ambos pliegues pleuroperitoneales. Pero, ¿qué pasa si estos pliegues pleuroperitoneales no se llegan a desarrollar de una manera correcta o no se fusionan con el septo transverso? Pues ocasionaría un tipo de hernia llamada la hernia posterior, que es la hernia de Boch-Talet. Y esta hernia de Boch-Talet representa el 90% de los casos de las hernias diafragmáticas congénitas y pues su lugar más frecuente es a nivel izquierdo, ¿no? Eso debemos de tener en cuenta. Entonces, en cuanto a las imágenes de tomografías, ¿no? Vamos a ver aquí un ejemplo, en la hernia de Morgagni vamos a tener un ejemplo de una tomografía axial, donde podemos observar que ha habido una herniación como podemos ver aquí, de lo que viene a ser una hernia del estómago, ¿no? Y algo importante que debemos de mencionar es de que esto afecta tanto el hemidiafragma derecho como el hemidiafragma izquierdo. Esto es en cuanto a una tomografía axial. Y en una tomografía en reconstrucción coronal vamos a observar de que esto se debe a la falta de fusión del tabique transverso con lo que viene a ser la pared lateral del cuerpo, ¿no? Aquí abajo tenemos la hernia de Boch-Talet, la cual va a estar representada por una falta de fusión de los pliegues pleuroperitoneales y pues aquí hay un ejemplo que se ubica a nivel derecho. Entonces vamos a tener en cuenta de que en cuanto a la anatomía, el diafragma va a llegar a presentar múltiples inserciones, ¿no? Las cuales se van a dar por los ligamentos arqueados. Entonces un ligamento arqueado que es muy característico es el ligamento arqueado medio, el cual va a llegar a tener un síndrome, ¿no? Que es el síndrome del ligamento arqueado medio. ¿Y cómo se genera todo esto, no? Puede darse principalmente ya sea por una posición baja de lo normal o puede darse por una hipertrofia de este ligamento arqueado, lo cual ocasiona la compresión del tronco celíaco, ¿no? Entonces, si hay una compresión de este tronco celíaco, ocasiona una epigastralgia y una pérdida de peso en el paciente, ¿no? Lo cual es importante mencionarlo, ¿no? Como podemos ver aquí en ambas imágenes que van a llegar a ser una tomografía de reconstrucción sagital, como podemos ver, ¿no? Luego de aquí tenemos otros tipos de ligamentos, como el ligamento arqueado lateral normal, que como podemos ver, ante una tomografía en reconstrucción coronal, vamos a ver de que esta se ubica principalmente a nivel de la 12ª costilla, como podemos ver aquí, y pues esta usualmente es confundida por tejidos metaplásticos o por linfadenopatías. En cuanto a los aditamientos diafragmáticos, como podemos observar aquí, son deslizamientos diafragmáticos, es decir, está constituido por haces musculares que van a llegar a insertarse, como vemos aquí, se van a insertar en las caras anteriores de las 6 últimas costillas, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante mencionar esto? Porque si nosotros lo vemos a nivel de una radiografía de tórax, ¿no? Que en este caso es una incidencia frontal, podemos observar de que los hemidiafragmas van a tener un aspecto festoneado, y este aspecto van a darse gracias a las inserciones musculares, ¿no? Diafragmáticas. Y aquí también tenemos una tomografía donde nos permite ver estos haces musculares que se insertan cerca de lo que viene a ser la cúpula diafragmática. Entonces, en cuanto a su inervación, debemos de tener en cuenta de que el diafragma está inervado por los nervios frénicos derecho e izquierdo que provienen de los nervios cervicales de C3 y C5, los cuales van a tener una función tanto motora como sensorial, ¿sí? Algo importante es de que estos van a llegar a tener un recorrido que va a ser por el cuello y pasan por el mediastino. Aquí en estas imágenes de la tomografía axial computarizada podemos observar cómo estos nervios frénicos pasan en la cara anterior
o en la superficie anterior de lo que viene a ser el pericardio, ¿sí? Y van a llegar hacia lo que viene a ser el diafragma, donde lo van a inervar. Entonces, van a llegar a haber aberturas que se van a encargar de lo que viene a ser el paso de ciertas estructuras, ¿no? Del tórax hacia lo que viene a ser el abdomen. Entonces, estos van a llegar a ser 3 hiatos o forámenes. Primero vamos a tener el foramen o el hiato de la vena cava inferior, como podemos observar aquí, la cual va a estar a nivel de la T8 y pues lo que va a contener o lo que va a pasar por este hiato es la vena cava inferior y las ramas del nervio frénico derecho, ¿no? Como por ejemplo, aquí tenemos una imagen donde señala, ¿no? El paso, ¿no? O el hiato por donde pasan las estructuras. Luego también tenemos el hiato esofágico, que es al nivel de la T10, la cual vamos a presentar o la cual pasa por aquí el esófago, el nervio vago y ramas del nervio, de lo que viene a ser el nervio simpático, ¿no? Luego tenemos aquí el hiato aórtico, el cual va a llegar a estar a nivel de la T12 y pues va a llegar a contener tanto la arteria aorta, el conducto torácico, las venas ácigos y hemiácigos, ¿no? Aquí podemos ver en la flecha negrita la arteria aorta, ¿no? Que pasa por este hiato aórtico. Y como vemos aquí, vamos a tener vamos a también observar en la punta de la flecha, o sea, aquí vamos a ver la pleura diafragmática derecha e izquierda, que se encuentra en la siguiente flecha, ¿no? Que van a tener uniones con los cuerpos vertebrales lumbares, ¿no? Luego de ahí vamos a tener las funciones, ¿no? ¿Cuál es la función del diafragma? Es el principal músculo de la ventilación, ¿no? Que tanto en inspiración permite la contracción, se va a llegar a contraer y va a llegar a funcionar de manera paralela con otros músculos, ¿no? Que son los músculos accesorios. Y también en la exhalación se va a encargar del retroceso de los pulmones. Algo importante que también debemos mencionar es que esta influye mucho en lo que viene a ser la émesis, en lo que viene a ser la micción y en lo que viene a ser la defecación, ya que este aumenta la presión intraabdominal y pues permite que se cumplan todas estas funciones, ¿no? Entonces, en cuanto a la disfunción, bueno, en cuanto a ello debemos de tener en cuenta que se va a dividir en 3 partes, que puede ser una parálisis, se puede deber a una debilidad o lo que viene a ser una eventración, ¿no? Entonces, debemos de tener en cuenta que para nosotros sospechar de una disfunción, esto se sugiere cuando hay una elevación de lo que viene a ser el hemidiafragma, ¿no? En la radiografía de tórax, pero debemos de tener en cuenta hasta qué cierto punto, ¿no? Ya que normalmente el hemidiafragma derecho siempre va a ser más elevado que el hemidiafragma izquierdo hasta 2 centímetros, pero si sobrepasa estos 2 centímetros ya podríamos sospechar de alguna disfunción. Entonces, ¿no? Un ejemplo claro, por ejemplo, tenemos la atrofia por polimiositis, ¿no? Donde podemos ver aquí en esta imagen, vamos a observar que el hemidiafragma dañado, ¿no? Va a llegar a tener una mayor una elevación ¿no? de este hemidiafragma, y debido a que ha habido alguna atrofia, algún daño, esto se ha debilitado, ¿no? Y se ha adelgazado el hemidiafragma. Entonces, la imagen coronal, ¿no? Como podemos ver aquí, va a llegar a darse todo esto. Entonces, algo importante es de que cómo diferenciar la parálisis, debilidad y eventración, ¿no? Se dice que mientras que la parálisis y debilidad van a llegar a comprometer a toda una porción del diafragma, o a todo el diafragma como tal, la eventración solo compromete a una porción del diafragma, ¿no? Solo una parte de una parte del hemidiafragma, ¿no? Y también pueden ser de tipo unilateral, que es el más frecuente, y con menos frecuencia el bilateral, ¿no? El unilateral generalmente va a ser asintomático y hallazgo incidental, y pues genera signos y síntomas como la ortomia, y a nivel de una función pulmonar podemos observar de que tiene un patrón restrictivo, ¿no? En cuanto a la disfunción diafragmática bilateral, vamos a ver de que esta es sintomática y va a llegar a producir una insuficiencia ventilatoria, ¿no? Y pues es el menos frecuente. Entonces, en cuanto a hablar de parálisis y debilidad diafragma, hay muchas causas. Un ejemplo claro es la mielitis transversa, ¿no? Que estamos viendo aquí, la cual, como podemos observar, la elevación del diafragma es mucho más de 2 centímetros, ¿no? Y pues también debido a la atrofia que se está produciendo, pues ha habido un adelgazamiento ¿no? De este hemidiafragma. Y como estamos viendo, compromete a todo el hemidiafragma y no solo una parte. Entonces, para culminar, debemos de tener en cuenta que hay muchas causas las cuales esto puede generar la parálisis y debilidad del diafragma, tales como, por ejemplo, el más común, una cirugía cardíaca, que genera ¿no? una disfunción del nervio frénico, y pues esto genera una parálisis diafragmática, ¿no? En el 2 al 2% de pacientes. ¿Y cuáles son estas causas de neuropatías, no? Pues, causas de neuropatías del nervio frénico pueden ser temporales o permanentes, ya sea por una herpes zóster, una enfermedad de Lyme, inmunológicas, como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré, o metabólicas, ¿no? Como la diabetes mellitus. Continuando con la exposición, hablaremos sobre eventación, ¿no? La eventación es un adelgazamiento congénito del músculo diafragmático que provoca un abultamiento focal, ¿no? Generalmente involucra solo un segmento de hemidiafragma, ¿no? Más comúnmente la porción medial del hemidiafragma derecho, ¿no? En esta imagen visualizamos la formación de un surco sobre el hígado,
hígado, ¿no? Que ha sido generado por las bandas musculares del hemidiafragma. En esta imagen radiográfica visualizamos la eventación del hemidiafragma tanto derecho como izquierdo, ¿no? Que está invadiendo ambos campos pulmonares. En esta radiografía de incidencia lateral visualizamos la eventación del hemidiafragma derecho. En esta otra imagen tomográfica de reconstrucción coronal visualizamos una eventación localizada, ¿no? Una eventación focal, ¿no? Parte del hemidiafragma, ¿no? Que está abarcando, ¿no? El tercio medio del campo del pulmón derecho. En estas otras imágenes visualizamos una tomografía computarizada de corte axial y una imagen en 3D, ¿no? Visualizamos la eventación del hemidiafragma derecho y en esta imagen 3D visualizamos los surcos que han sido formados por el músculo diafragma. En esta otra imagen visualizamos la eventación del hemidiafragma izquierdo sobre el pulmón izquierdo, ¿no? Y también visualizamos en la imagen 3D estos surcos, ¿no? Surcos musculares que han sido formados por esta eventación, ¿no? En esta otra imagen tomográfica de reconstrucción coronal visualizamos la eventación del hemidiafragma derecho sobre el pulmón derecho, ¿no? Y en su imagen 3D visualizamos, ¿no? Claramente estos surcos, ¿no? En estas otras imágenes radiográficas, ¿no? Tanto en su incidencia frontal como lateral, visualizamos una eventación del hemidiafragma derecho, ¿no? Claramente, ¿no? Una eventación del hemidiafragma derecho. Del mismo modo, en estas otras imágenes, tanto en su incidencia frontal como lateral, también hay una eventación del hemidiafragma derecho, ¿no? Claramente se nota. Y en esta otra imagen, ¿no? Tomográfica de reconstrucción coronal, se visualiza una eventación completa del hemidiafragma derecho, ¿no? Sobre el pulmón derecho, ¿no? Con respecto a la elevación del diafragma, puede deberse, ¿no? Debe a la función fisiológica y función patológica. En función fisiológica se debe a una exhalación normal. En los patológicos tenemos un aumento de la presión intraabdominal, como la obesidad, la ascitis, hepatomegalia. En pérdida de volumen pulmonar tenemos la atelectasia, la resección pulmonar, la fibrosis pulmonar y en pacientes con engrosamiento pleural. Con respecto a la elevación diafragmática por exhalación normal, ¿no? En estas dos imágenes radiográficas de incidencia frontal visualizamos los hemidiafragmas con un desnivel normal, ¿no? En este caso, en una inspiración, cuyos diafragmas están no están elevados, y en esta imagen radiográfica, en cuyo proceso ha sido tomado durante la inspiración y se encuentran elevados, ¿no? Se encuentran elevados estos hemidiafragmas, pero mantienen siempre un desnivel igual, ¿no? No mayor a 2 centímetros. En estas otras dos imágenes, ¿no? Radiográficas visualizamos la elevación de ambos hemidiafragmas, ¿no? Como producto de una fibrosis pulmonar, ¿no? Visualizamos claramente, ¿no? En ambos campos pulmonares una radiopacidad, ¿no? Con un patrón reticular difuso, ¿no? En ambos campos pulmonares. Y del mismo modo, en esta otra radiografía visualizamos, ¿no? Una elevación del hemidiafragma derecho, ¿no? Pero en este caso este paciente ha tenido un trasplante de pulmón izquierdo, ¿no? Por lo que, conociendo su clínica, ¿no? Evitaríamos conjeturar de que probablemente se haya lesionado el nervio frénico, ¿no? Hay un desnivel mayor a 2 centímetros. En estas otras imágenes radiográficas de incidencia frontal, ¿no? Visualizamos la elevación también de esta elevación del hemidiafragma derecho, ¿no? Como producto de un derrame pleural, ¿no? Vemos que el ángulo costodiafragmático se encuentra obturado y hay una radiopacidad, ¿no? Marcada, ¿no? Que está ocupando el tercio inferior del campo pulmonar derecho, ¿no? En esta imagen tomográfica de reconstrucción coronal podemos visualizar claramente, ¿no? Una densidad líquida, ¿no? Sobre el pulmón derecho, ¿no? Y que nos lleva, ¿no? A conjeturar que se trata de un derrame pleural, ¿no? Con respecto a lo que es el tratamiento acerca de la disfunción diafragmática, ¿no? Esta va a depender bastante de su sintomatología y de la gravedad, ¿no? Y también al tipo de problema. Recordemos de que la disfunción diafragmática pueda deberse a una parálisis, a una debilidad, ¿no? O de repente a una eventación, ¿no? Estos dos tratamientos va a consistir lo que es en la aplicatura diafragmática y en la estimulación del nervio frénico, ¿no? Con respecto al primer tratamiento, ¿no? En la aplicatura diafragmática, ¿no? En esta imagen visualizamos una eventación del hemidiafragma derecho, ¿no? En el cual se va a colocarse lo que es unas bandas, unos apósitos de teflón, ¿no? Que va a reforzar esta estructura, ¿no? Que van a formar unos pliegues y de esta manera, ¿no? Va a permitir juntar, ¿no? Junta esta porción que ha sido dilatada, ¿no? Y va a unir, ¿no? El diafragma. De esta forma va a aumentar la capacidad torácica, la capacidad pulmonar, y va a poder resistir la presión intraabdominal que ejerce sobre esta estructura, ¿no? Con respecto a la estimulación del nervio frénico, ¿no? Este tratamiento está indicado para pacientes que mantienen lo que es una actividad del nervio frénico normal, ¿no? O sea, este nervio debe de estar intacto para poder aplicar este tratamiento, ¿no? En este caso, esta radiografía pertenece a un niño de 4 años, ¿no? Que tiene una tetraplegia, ¿no? A causa de una lesión cervical baja, ¿no? En un accidente automovilístico. Se visualiza claramente, ¿no? Estos estimuladores, ¿no? Tanto en el diafragma derecho como en el diafragma izquierdo, ¿no? Que permite
que mejora el patrón respiratorio, ¿no? Ya que este paciente ha estado con un ventilador mecánico a presión positiva para poderlo mantenerlo con vida, ¿no? Y realizando este tratamiento, ¿no? Vamos a mejorar su calidad de vida, ya que va a dejar de depender de esta máquina, ¿no? La idea es mejorar su calidad de vida, ¿no? Muchas gracias.